Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bueno, buenos días a todos. Os volvemos a dar la bienvenida. Hoy estamos a miércoles, seguimos con esta jornada de Congreso Internacional e Interuniversitario contra la Pobreza Infantil en el Mundo, en esta Universidad de Abdelmalek El-Sadi, en la Facultad Pluridisciplinar. Y bueno, agradeceros vuestra asistencia y siguiendo el horario que tenemos establecido, bueno, pues dar a conocer que a través de nuestro recorrido, Gira España por la Infancia, pues ya tiene una trayectoria en el Congreso, ¿no? En seguir los horarios, protocolos, etcétera. En esta ocasión, bueno, pues informaros de que tenemos que ir adaptándonos a los ritmos de cada lugar que tan amablemente nos ceden su espacio y su colaboración. No solamente pasa en otros países, como ha sido el caso de hoy, como todos la habéis podido comprobar. También en España nos ha pasado que, bueno, no en todos los sitios hemos podido comenzar o tenerlo todo tan controlado y preparado como nosotros solemos tenerlo y estamos acostumbrados. Pero bueno, son anécdotas, me gusta comentarlo para que todos estemos informados y una vez informado de esto, paso a presentar a los dos ponentes de este primer programa. Son Xavier y Nuria. Xavier es doctor por la Universidad de Valencia con una tesis sobre literatura infantil e interculturalidad. Sus líneas de investigación principales son la literatura infantil, la animación y la interdisciplinariedad de la educación artística. Ha sido profesor de educación secundaria, periodista especializado en educación y cultura y en la actualidad es docente en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Ha escrito numerosos artículos y contribuciones a monográficos sobre las líneas de investigación nombradas. También es asesor literario en varias editoriales y escritor. Todo esto es Xavier. Nuria Olmo Fontestad es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valencia. Ha obtenido el DEA en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la misma universidad. Su línea de investigación principal es la interacción comunicativa entre adultos y niños, tema sobre el que versa su tesis doctoral en curso. Bueno, la primera ponencia de esta mañana, son ellos los responsables de presentárnosla, conjunto con otra compañera suya que no ha podido asistir, ahora ellos os darán la información adecuada, que es María Alcantú Díaz. Y su ponencia se titula Tomar la voz, la narración como puerta de entrada a la lengua escrita, una experiencia en la escuela Ideoluk en Bamako. Pues nada, cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, habíamos preparado un vídeo, vamos a ponerlo igualmente. Bueno, preparado. En realidad esto es un proyecto que hicimos en Mali, entonces, aparte de la parte de formación que ahora os comentaremos, también estaba la idea de hacer un documental, entonces por eso tenemos un vídeo tan elaborado, pero es cortito, es lo que se llama teaser. Como no tenemos sonido, os pediría, por favor, el máximo silencio posible para escuchar desde aquí. Está sin subtitular aún, o sea, están partes, la mayor parte del vídeo. Esta es la escuela donde fuimos, este es el recibimiento que nos hicieron. Esto es parte del taller. Tengo más camisetas. ¿Vale? Ha sido casualidad. Esto es parte también del taller. Hicieron unos dibujos y los colgaron por las paredes. Esta compañera de la ONG Voces, que me acompaña a Mali.
Y esto es un cuento. Esta es la sala de profesores de la escuela y estamos haciendo el taller. O sea, el taller, lo que era la formación en sí. Este es lo que sería un cefire de Mali, es la delegación del Ministerio de Educación. Este es un inspector educativo que organizaba la formación para profesores. Y una persona muy inteligente, la verdad es que nos aclaró mucho el tema de cómo estaba la educación en Bamako, por lo menos. Solo el momento en que llevamos los ordenadores. Y este es el que dio después de irnos nosotros. Este hombre fue el encargado de dar el curso de formación para maestros. Esta es la escuela pública. Y esta es una aula de secundaria, 120 alumnos. Esto, bueno, llevamos material, evidentemente. Bueno, no, realmente lo compramos allí, con libretas y material escolar. Bueno, entonces, es que está al principio, gracias. Bueno, nuestra ponencia se llama Tomar la voz, la narración como puerta de entrada a la lengua escrita. Como hemos comentado, pues es un proyecto subvencionado por el Vicerrectorado de Cooperación de la Universidad de Valencia. Es un proyecto muy modesto, o era muy modesto, yo creo que va a ir creciendo bastante. Y consistía básicamente en ir a esta escuela de Bamako a hacer un curso de formación. Antes de seguir, quería hablaros de dónde surge. Surge de un proyecto que se llama TALIS. Es un acrónimo en inglés, Teaching Acquisition Language Integrated. Bueno, básicamente partía de un proyecto de enseñanza integrada de contenidos a través de lengua extranjera, pero ha ido creciendo. De hecho, en principio, mi compañera que no ha podido venir, María, que es el alma mater de este proyecto, pues ella es profesora de inglés dentro del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Entonces empezó con la idea del aprendizaje de idiomas a través de cuentos bilingües.
Eso fue evolucionando y bueno, ahora tratamos estos cuatro ejes. Por una parte, la educación literaria, no la enseñanza de literatura, sino la educación literaria. La educación intercultural, obviamente, y también incorporamos la educación para el desarrollo. Un poco a través de la enseñanza de lenguas y un poco también cada vez de manera independiente. La idea es hacer materiales que integren al máximo todos estos ejes, pero en ocasiones pues, no es tan fácil, y entonces bueno, pues hacemos material solo para educación para el desarrollo, solo para educación literaria, pero intentamos integrarlo todo. Abrimos una vía de cooperación a través de esta subvención del rectorado. Pensábamos que era muy coherente con nuestro proyecto y entonces, bueno, entramos en contacto, más bien surgió de manera muy natural el contacto con la ONG Voces. Es posible que alguien la conozca porque es una ONG muy mediática. Trabaja con actores, trabaja con cantantes, han hecho muchas campañas, pues, son muy mediáticas, y ellos trabajan sobre cultura, sobre expresión artística sobre todo, con lo cual los pobres pues, no tienen mucho éxito a pesar de lo mediático que es, pero a nosotros nos parecía muy interesante porque enlazaba con la parte literaria de nuestro proyecto. Entonces ellos trabajan con el Conservatorio de Bamako desde hace muchos años. Han pagado profesores, han pagado cursos de formación, han buscado subvención para hacer diferentes eventos, entonces nos parecía también muy coherente trabajar con ellos. Además ellos escogieron esta escuela, la que hemos visto, la de Indilú se llama, para dar clases de arte. Entonces ellos dan música, ellos dan danza, ellos dan teatro, eso lo pagan ellos. Es una cosa evidentemente bastante exótica en Mali, a pesar de que Mali es un país en donde la música está en cualquier esquina. Bueno, pues evidentemente no hay dinero para llevar eso a las escuelas y Voces tiene este proyecto que está funcionando muy bien, tiene mucho éxito, a los niños les encanta, etcétera. ¿Vale? Bueno, la escuela Indilú es una escuela privada, lo hemos puesto entre comillas porque, claro, no es una escuela privada al uso, no es una escuela elitista para nada, lo único que no se nutre de fondos públicos, se nutre de las cuotas de los alumnos, 1,5 € al mes, que es mucho menos de lo que se paga en otras escuelas privadas de verdad, que están del orden de los 15 €. Y además, como Voces está detrás, las familias que no pueden pagar ese 1,5 €, que las hay y muchas, bueno, pues eso lo cubría, de alguna manera lo cubre Voces, de manera que nadie es expulsado de la escuela por no pagar. Bueno, Calabancoro, que es el barrio donde está esta escuela, es un barrio, en un principio era un barrio bastante deprimido, bastante pobre. Lo que pasa es que, bueno, como los terrenos en Bamako eran caros, se ha empezado a construir casas más de gente con más dinero. Entonces hay un poco de mezcla de gente realmente muy pobre y gente pues que vive en auténticas mansiones, una cosa peculiar. En todo caso, la gente que vive en mansiones no lleva a los niños a Indilú, los lleva a otras escuelas mucho más caras. La escuela tenía 5 grupos, hay una maestra que da segundo y tercero. Imaginaos también que es un auténtico problema, sobre todo con los métodos de enseñanza que utilizan allí. Y las clases son pequeñas, son 30 alumnos como mucho. Como habéis visto la escuela de secundaria con 120, pues imaginaos que realmente es una enseñanza bastante peculiar, ¿no?, dentro de lo que es la realidad de Bamako. Pues como decía antes, se dan clases de arte, música, danza, teatro y plástica también. Eso aligera un poquito el tema del material, porque Voces pues paga material para poder hacer plástica y para poder hacer música. Pero aún así pues no tenían biblioteca, evidentemente no tenían ordenador. La primera vez que vieron un ordenador, la inmensa mayoría de niños, fue cuando lo llevamos nosotros. Incluso los profesores, los maestros, igual lo habían visto, pero desde luego no sabían utilizarlo. Tuvimos que organizar un cursillo de formación para utilizar un ordenador. El material pues era una cosa bastante triste, en el sentido de que muchos niños no tenían libretas, o no tenían boli, o no tenían o nada, básicamente. Y luego está dentro del contexto de Mali, está el tema de la presión de las medersas o madras, que son las escuelas coránicas.
Claro, en un contexto de tanta pobreza, que alguien te ofrezca gratis escolarizar a tus hijos, pues me parece una ventaja. Y las medersas las escuelas coránicas ofrecen ese servicio. El tema está en que, bueno, pues no están muy centrados en lo que es el currículum escolar, no enseñan más ideología y religión que lo que es no escolarizan bien a los niños. Teníamos nuestras dudas, pero cuando fuimos a la escuela pública dijo, mira, aquí todos los niños que vienen de las medersas se lo dejan a los 2 o 3 meses porque no pueden seguir, no tienen nivel y no pueden seguir. Claro, en ese sentido, invertir en educación en Mali es una clara inversión en otras cosas, ¿no? No sé, por eso decía que no es una escuela privada al uso y que vale la pena porque es una escuela laica. Sobre todo para contrarrestar los problemas que pueden venir de la radicalización de la población a través de las escuelas coránicas, de estas escuelas coránicas. No sé si hay otras en las que se dan otras circunstancias. El día a día de la escuela, la metodología era siempre la misma. Como no tenían muchos niños, libros no tenía nadie y cuadernos tampoco tenían muchos. Entonces, habitualmente lo que hacían los maestros era copiar el libro en la pizarra, entonces los niños lo copiaban y hacían los ejercicios. Claro, eso metodológicamente, aparte de que ya no está vigente y nadie lo apoya, da muy mal resultado. Además es aburrido, es monótono, en fin, digamos que no es una metodología para nada adecuada a pesar de los problemas materiales, ¿no? Nosotros queríamos proponer otras cosas al margen de que tuvieran más o menos problemas materiales. Queríamos intentar que probaran con otras metodologías sin estar tan pendiente de tener un libro, de tener un cuaderno, etcétera. Entonces, basamos nuestra propuesta en estos 4 ejes. Pensamos que el constructivismo teníamos que transmitirlo y teníamos que apoyarnos mucho en esta teoría. Como debéis saber muchos, el constructivismo habla de que el alumno construye su propio aprendizaje. No es tanto el profesor que da los contenidos, sino el alumno el que va creando su propio aprendizaje, con aprendizajes significativos, es decir, enseñanzas que tienen significado para el niño. Yo les ponía a los maestros el ejemplo de, vamos a ver, tú puedes llegar a entrar a clase y decir, hoy vamos a hablar de la digestión. La digestión empieza cuando tú comes, te bolo alimenticio pasa por la garganta, llega al estómago. O puedes decir, ¿alguien tiene algún problema de estómago? ¿Por qué piensas que es? ¿Qué te pasaba? ¿Tenías ardor? ¿Por qué piensas que tienes ardor? Tú sabes que hay unos ácidos en el estómago que, en fin, es otra manera de construir el conocimiento y no necesariamente ligada a materiales, ¿no? Sobre todo nos interesaba contextualizar mucho el aprendizaje, es decir, que los niños supieran por qué estudian. Y esto no es válido solo para Mali, para toda la enseñanza, incluyendo la universitaria. El otro eje que pensábamos que era importante era el aprendizaje por proyectos. Los proyectos globalizan los contenidos y en una realidad como esta, en la que nos parecía muy interesante lanzar proyectos concretos o que surgieran de los propios niños y a través de ahí ir enlazando todas las materias, no solamente la del propio proyecto. Por ejemplo, nosotros tenemos siempre como ejemplo la falla, pero hay otro proyecto que se utiliza mucho en las escuelas, que es los huertos escolares. Entonces, los huertos escolares sirven para muchísimas cosas. Sirven para trabajar, evidentemente, naturales, a través del ciclo de la tierra, el agua, las plantas, pero también sirven desde el punto de vista lingüístico, que es nuestra área. También sirven pues, para trabajar el nombre de los alimentos, hacer mapas conceptuales con diferentes alimentos, de dónde vienen, cuáles son las familias. Se puede trabajar incluso cuestiones plásticas si quieres hacer los carteles bonitos. Es decir, puedes integrar muchos conocimientos, muchos contenidos a través de un proyecto que le da sentido a todo. Ya no es que escribo por escribir, mi mamá me mima, sino que escribo, aquí hay una berenjena. Y aprendo cómo se escribe berenjena, etcétera, etcétera. Quiero decir, para nosotros el aprendizaje por proyectos es fundamental y lo vendemos mucho en clase, aunque luego los alumnos llegan a las escuelas y no les hacen ni caso y cogen el libro de texto y siguen haciendo lo mismo de siempre, pero desde luego como metodología nos parece fundamental.
Y luego hay dos cuestiones muy relacionadas con el tema lingüístico. Eso no lo he comentado. En Mali la lengua oficial es el francés, junto con el Bamanankan o Bambara, que es la lengua autóctona. Esos son los datos, pero la realidad es que francés hablan 4 gatos. Y desde luego los niños no hablan francés. Con lo cual tenemos una escuela que se les da en francés a niños que no saben francés. Y que además se les da de una manera en la que tampoco van a aprender francés. Porque, evidentemente, copiando el libro en la pizarra, así no van a aprender francés en la vida. De hecho, llegaban a sexto, ni siquiera los alumnos de sexto mantenían una pequeña conversación en francés, con lo cual eso les dificultaría mucho el aprendizaje posterior. Claro, desde nuestro punto de vista, lo ideal sería que la enseñanza fuera en bambara, que fuera en su propia lengua, pero eso presenta muchos problemas. Primero porque el bambara tiene una alfabetización muy reciente, entonces los propios malienses no conocen la escritura del bambara, no saben escribir y no saben leer en bambara. De todo el centro, solo el director había hecho un curso y sabía escribir, entonces es muy difícil. Evidentemente no hay materiales, no hay tradición, el peso de la tradición francesa es muy grande, entonces a pesar de que para nosotros lo mejor hubiera sido hacer una educación en la lengua autóctona o sea, en bambara, y poco a poco ir introduciendo el francés, eso no era factible. Entonces la otra opción que pensábamos era, que aprendieran bien francés, ya que tienen que aprender francés, que lo aprendan bien, y que aprendan de manera que tampoco machaquen a su propia lengua, que es la metodología de la inmersión. Entonces el enfoque comunicativo lo que va dirigido son ejercicios para mejorar la competencia comunicativa. Lo que se busca con un enfoque comunicativo es que la gente se comunique mejor. No que sepa la gramática, no que sepa acentuar o que sepa conjugar un verbo de memoria, sino que sepa comunicarse en la lengua que está aprendiendo. Quien ha estudiado inglés, bueno, la mayor parte de métodos de enseñanza del inglés siguen el enfoque comunicativo, también los de francés modernos. Con lo cual será muy familiar, pues juegos de rol, otra vez aprendizaje significativo, quiero decir, vale, en vez de mi mamá me mima o Amadou caza un león, que eso ya no se da el caso, ¿por qué no dramatizáis una visita al doctor? Que es posible que sí que se dé. Y sí que es posible que el doctor no hable bambara y tú tengas que hablar francés, ¿no? O lo que luego pusimos en marcha, un intercambio epistolar electrónico, porque ellos escribían las cartas a mano y hacían dibujos, pero las mandábamos por correo electrónico, que es más rápido. Un intercambio con una escuela que también está aprendiendo francés. Eso también es significativo. Yo hablo francés para comunicarme en francés, ¿no? Y luego la inmersión lo que intenta es compatibilizar el aprendizaje del francés con el bambara. La inmersión es todas las escuelas bilingües modernas utilizan esta metodología y lo que intentan es, por una parte, no proteger la lengua autóctona del alumnado y por otra, introducirlos paulatinamente y de manera respetuosa en una segunda lengua. Claro, en Valencia, que tenemos un sistema bilingüe, se utiliza mucho, en Cataluña también, en Galicia, en Euskadi, en el Quebec, en Bélgica, es decir, en muchos países se utiliza esta metodología y funciona muy bien. Entonces queríamos intentar, a través de esos 4 ejes, cambiar la visión sin interferir demasiado en lo que era su día a día. La subvención nosotros la teníamos para hacer el proyecto de Cuentos del Mundo, que son básicamente talleres de escritura creativa muy focalizados en la comunicación intercultural. Si queréis podéis conectaros a la página web, tenemos el PowerPoint de cómo se hace un taller de escritura creativa siguiendo las pautas de Talis. Bueno, son una serie de diapositivas. Primero, piensa en una emoción, piensa en un color, piensa en un olor, ahora relaciona. Y bueno, al final pues tienes un andamiaje, ¿no? Tienes unas pautas para escribir una historia y no la escribes sobre la nada. Los talleres de escritura creativa lo hemos hecho por todo el mundo y en este caso literalmente, porque lo hemos hecho en Vietnam, en Colombia, en Perú, en Patagonia, en Polonia. Bueno, allá donde hemos tenido algún voluntario que quería hacer un taller, allí hemos hecho el taller, hemos editado muchos libros bilingües, normalmente la lengua de origen en inglés y en castellano,
Tratamos de ser respetuosos con todas las lenguas, entonces la lengua, pues si es en árabe, si es en un dialecto del árabe, en un dialecto del árabe, en quechua, si es, también tenemos algunos cuentos. Entonces lo utilizamos de muchas maneras. Por una parte, lo que es el taller, creemos que es un buen material para la reflexión intercultural. Cuando uno dice, tiene que reflejar tu cultura, uno dice, bueno, ¿y qué es mi cultura? ¿No? ¿Qué expresión, qué utilizaría yo para decir esto es muy valenciano, por ejemplo, ¿no? ¿O qué haría yo para decir que esto es muy marroquí? Bueno, normalmente mucha gente se queda en la superficie, en la comida, el vestir, tradiciones, y otra gente va un poco más profundamente y entra en concepciones del mundo, en maneras de resolver los problemas, etc. En todo caso, es una reflexión interesante para el que escribe, para el que hace el taller. Para nosotros, como didactas, nos interesa también después cómo utilizamos ese material en clase. Claro, como recurso multicultural es una maravilla, porque tienes cuentos de todo el mundo, de gente que ha escrito, no necesariamente cuentos tradicionales, sino cuentos incluso contemporáneos, pero con toques culturales, entonces puedes hablar mucho de otras culturas. Esto tiene un peligro, y es lo que se llama el turismo multicultural, ¿no? Que uno hace una actividad intercultural o pretendidamente intercultural, y lo que hace es coger, como las cartas de familias, ¿no os acordáis? De mamá bantú y papá esquimal, y esto es muy intercultural. No, esto es muy racista directamente. Entonces hay que tener cuidado cómo se utiliza ese material, por eso también nosotros mismos hacemos las aplicaciones didácticas, para eso somos didactas. Bueno, pues este era el proyecto. Entonces, ¿qué cabida tenía en esta escuela? Pues perfecto, un proyecto. Era un ejemplo de un trabajo por proyectos. También era un ejemplo de cómo textualizar, es decir, cómo redactar con pautas. Que dices, hombre, esto tampoco hace falta enseñarlo. Pues desgraciadamente sí, a mí me llamó mucho la atención que estaba haciendo los cuentos con los maestros y luego los empezamos a corregir. Y mira, pues esta frase, si te fijas, has dicho esto, pero no has dicho de quién estás hablando, entonces no se entiende. Ah, y el SA, digo, ostras, claro, es que no están acostumbrados a trabajar así, no están acostumbrados a que nadie se siente al lado y le dé 4 pautas para mejorar la redacción, que tampoco es tan raro, en España también pasa, pero bueno, en este caso nos interesaba enseñar a que escribir un texto largo, que tiene una planificación, tiene una redacción, una revisión, etcétera, etcétera. Luego nos servía también para empoderar al alumnado y al profesorado, ¿no? El hecho de que ellos escribieran cosas propias, que además eso supieran que iba a colgarse en una página web, que incluso algunos se seleccionarían y se publicaría un libro. Pensábamos que para una cultura tan oral como la que estábamos hablando, era un componente muy importante de empoderamiento, además muy motivador. Además les daba proyección exterior y comunicación con el mundo. Sobre todo porque los cuentos se difundirían y se difundirán de hecho en Europa. Bueno, ese es el proyecto que teníamos, la idea que teníamos. Una vez habíamos ya diseñado los materiales, pensábamos que lo mejor que podíamos hacer era intentar estandarizarlo, hacer como una maletita y decir, bueno, pues con esto puedes formar a centros que tengan las mismas características. Vale. Bueno, una maletita para centros que tuvieran las características del centro de Bamako, que desgraciadamente en el mundo son muchos, ¿no? Pues profesorado con poca formación. En este caso, la mayor parte de maestros de la escuela, bueno, la mayor parte no, ninguno era maestro, pues uno era electricista, otra pues enseñaba a leer a los niños del barrio, y dijeron, ¿por qué no te vienes a la escuela? Y ahí estaba la mujer dando clases. La de primer curso hablaba francés justito, quiero decir, era gente con muy poca formación, porque la escuela no puede pagar a profesores diplomados, ¿vale? Paradójicamente, en la escuela pública todos los profesores son diplomados. O sea, es una cosa un poco peculiar. En todo caso, esto es como lo de Chicote en la cocina, ¿no? Pues tengo este personal y lo que tengo que hacer es trabajar con él. Bueno, pues vamos a formarlo, ¿no? Vamos a intentar que saquen el máximo partido de lo que saben, porque evidentemente saben mucho. Por ejemplo, esta mujer que habla muy poquito francés y que daba clase en primero, pues era la que se encargaba de la relación con las familias de la comunidad. O sea, tenía un papel fundamental dentro
dentro de la escuela. Bueno, nadie sobraba, ¿no? Entonces, la estandarización pensamos que partiría primero de estos cuadros teóricos. Esto es un ejemplo de lo que llevé allí. Como no tenía PowerPoint, pues me hice unas cartulinas con los contenidos, un poco como mantras, ¿no? En este caso del enfoque comunicativo, ¿no? Frases muy sencillas, muy cortas, que vayan directamente a la base. La lengua es un instrumento de comunicación o de interacción social. Los aspectos lingüísticos contribuyen a mejorar nuestra capacidad de comunicación. El conocimiento del vocabulario y de la gramática es necesario, pero no suficiente. Cosas muy básicas, pero que fueran fáciles de asumir y que cuajaran en el profesorado. Entonces hicimos esos cuadros de los 4 ejes. Yo me llevé pues eso, material para los 4 ejes y al final di la mitad del constructivismo porque costaba mucho entrar en una dinámica de formación, les costaba mucho entender muchas cosas, mi francés es terrible, era todo era todo complicado, pero bueno, da igual, la verdad es que yo creo que al final fue un éxito. Aparte de los cuadros teóricos, también facilitamos una programación un poco genérica, es decir, ¿qué vais a hacer a partir de ahora? Porque sí que vi que no tenían suficiente formación como para que ellos tomaran la iniciativa. Yo creo que en un par de años pueden tomar la iniciativa, pero de momento se sentían muy inseguros. Entonces, cuando uno se siente inseguro, se va enseguida a lo que conoce. Es lo que hablaba antes de mis alumnos de magisterio, que acaban y saben que eso no es la mejor método de enseñanza, pero se van a lo seguro, que es el libro de texto. Bueno, aquí les iba a pasar lo mismo. Entonces, les dimos una serie de tareas para hacer a lo largo de lo que quedaba de curso. Y bueno, pues aquí tenemos el rincón de lectura, por ejemplo, porque llevamos bastantes libros. Dije, no, cada aula tiene que tener su rincón de lectura. Eso es innegociable. Su biblioteca, en realidad, o su rincón de lectura. Que el niño que acabe el ejercicio pueda irse al rincón y mirarse los libros. Eso es fundamental. Llevamos ordenadores, pues un rincón de informática también, y lo mismo, que puedan jugar con el material con material online o con juegos interactivos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hecho, no hecho y en proceso. Estoy teniendo problemas para certificar si se está haciendo o no, porque nuestro contacto allí es músico, no es docente, entonces le cuesta un poco entrar en estos temas. Pero bueno, la idea es ver los progresos y, de acuerdo con esos progresos, hacer una segunda programación para el año que viene, con una visita, con más formación, para que vayan cada vez integrando más elementos de estos 4 ejes en la enseñanza habitual, ¿no? Y la tercera, bueno, pues un fichero de actividades tanto de enfoque comunicativo, de trabajo por proyectos, para que bueno, pues que sea fácil, básicamente, que vayan, ostras, quiero una actividad para hoy, ¿qué puedo hacer? Me voy al fichero, mira, la visita al doctor ya la he hecho, pues ahora me voy a un bar a pedir una Fanta, ¿vale? Entonces vamos a practicar esto. Yo sé que suena un poco mal, pero en realidad es lo mismo que hacemos en España con los maestros. Los maestros, bueno, todos en general nos hacemos cómodos, entonces cuando tú das un curso dices, no, deja de teoría, dan recursos, ¿no? O en este caso, fichas, actividades, cosas. Bueno, pues es una buena manera también de entrar. Si uno hace 10 actividades que le dicen, hace estas 10 actividades, se supone que a la 11ª ya la puede diseñar él, si tiene un poco de iniciativa, ¿no? Y si tiene un poco de formación. Bueno. Uy, me va a sobrar tiempo por un tubo. Vale. Conclusiones. Bueno, pues yo insisto que creemos que ha sido un éxito, ¿vale? Creemos que está bien enfocado, creemos que evidentemente tenía muchos problemas. Por ejemplo, cuando estábamos recogiendo los cuentos, pues los niños, como no hablan francés, lo que hacían era dictarle en bambara al maestro, el maestro lo traducía al francés y lo escribía en la pizarra y los niños lo copiaban. Claro, eso no tenía nada que ver con lo que queríamos hacer nosotros, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tampoco vas a entrar ahí con un hacha y decir, no, esto no es lo que... Tenemos que asumir que en este primer paso, pues se tenía que hacer así. Y eso que les dijimos que podían escribirlo en bambara, que directamente que lo escribieran en bambara y ya lo traduciríamos después. Pero no había manera de romper esa barrera, ¿no? Era muy difícil
que ellos sintieran que el bambara era una lengua en la cual podían hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que el profesorado estaba muy motivado, ¿no? Parecía, en algunos momentos yo me sentía un poco un coach, ¿no? Me faltaba ya coger las manos, venga, somos un equipo. Pero sí que es cierto que ellos iniciaron algunas actividades independientes. Hay cosas que sorprenden mucho. Por ejemplo, una maestra, la que decía que daba clases en el barrio y luego le dijeron, ¿por qué no te vienes a dar clases? Bueno, pues yo no daba un duro por ella, hablando claramente, y después de la primera sesión del constructivismo me dice, mira, he hecho la visita al dispensario. Llego a clase y había escrito en una pizarra todo un diálogo de la visita al doctor, cómo tienes que hacerlo. Que tenían muchísimas ganas de hacer cosas, muchísimas ganas de mejorar y les interesaba mucho más de lo que a mí me había parecido en un principio. Eso falta mía y prepotencia mía, ¿no? Aparte de iniciar ellos actividades por su cuenta, iniciamos también el intercambio de cartas con el Instituto de Cheste. Es muy bonito. Lo siento porque no he tenido conexión a internet y no he podido bajarlas, pero hay unas cartas preciosas tanto de los niños de Mali como de los niños de Cheste, que los niños de Cheste flipan en colores, claro. De pronto dicen, no, me ha venido una carta de un niño de Mali y me cuenta que ellos comen con las manos y que comen tal. Claro, es muy interesante, muy intenso. Y luego también el hecho de que uno de los puntos que más reticencias crea, sobre todo en las instituciones, ¿no? Es, vas a enseñar y vas a enseñar a través del arte. Y pues sí, precisamente el arte nos está funcionando muchísimo mejor que otros instrumentos. En este caso la expresión literaria, pero bueno, la expresión artística en general. Los niños se motivan mucho, se sienten libres. Había una niña, que bueno, una historia de vida de estas terribles que os podéis imaginar, que hacía danza. Y haciendo el documental le pregunté, ¿y por qué haces danza? Y al principio no contestaba, pero al final dijo, no, es que cuando bailo me olvido de todo, ¿no? Y el me olvido de todo era muy significativo, ¿no? Y también es muy significativo que había algunos niños que no tenían prohibido por sus padres ir a música porque iba contra su religión. O sea, en realidad todo esto es muy significativo y tiene mucho que ver. Y bueno, para acabar y antes de las preguntas, sencillamente comentaros un par de cosas que tenía en este proceso. Gracias. Bueno, yo siempre que he hecho un proyecto de estas características lo tengo muy claro. Ahí el que más se forma, el que más aprende y el que más partido le saca a esta formación soy yo. Es la persona que va. Y en ese sentido, como didacta, como formador de maestros, yo me vi en algunos retos en el curso que, vamos, su de tinta. Luego le chateaba con Nuria a ver si entre los dos conseguíamos buscar una solución a algunos problemas del tipo, pues eso, es que claro, le iba a decir que escribían en el cuaderno, no tienen cuaderno, ¿y qué hacemos ahora, no? Entonces, para mí, de luego, fue un curso de formación para mí, más que yo para ellos, ¿no? Y otra cosa, claro, la difusión. Que nosotros hagamos esto en una escuela de Mali, bueno, pues el día que desaparezcamos o que la situación política se ponga peor y no podamos volver, pues ahí se ha quedado va a quedar poca cosa en realidad, ¿no? Es triste, pero es así. Pero si nosotros conseguimos a través de los cuentos difundir este material y esta realidad y esta cultura a través del mundo, sí que tiene una pervivencia, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Y luego, bueno, somos muy conscientes de que intervenir es interferir. Y en ese sentido es que ayer cuando hablaba María José me venía de lo del neocolonialismo, teníamos ese problema. Claro, yo quería evitar a toda costa la imagen de rubio con ojos azules, señor mayor, rubio con ojos azules dándole libros a los niños negros, ¿no? Lo quería evitar a toda costa porque me parecía que no era una buena imagen. Pero claro, ellos querían que lo hiciéramos porque nos habíamos regalado y tuvimos ahí una discusión con ellos de, mira, no, esto creo que tenéis que dar vosotros ese material, nosotros no queremos aparecer. Y, por ejemplo, tenemos otro proyecto que es construir aulas para secundaria, para evitar la masificación que hemos visto en la aula pública, y volvíamos a lo mismo. Vamos a ver, hacemos las aulas y el ministerio pone profesores, pero pone profesores y pone sus números clausus. Con lo cual, nosotros construimos una escuela para llenarla también de 100 alumnos por aula, cosa que no queremos, porque queremos seguir este proyecto y avanzar en él. Bueno, entonces les cobramos. Digo, ostras, construyes esto y les cobras, ¿cómo los vas a cobrar?
bueno, pues que paguemos muy poco, y aún estamos ahí dándole vueltas a ver cómo vamos a resolver esa serie de paradojas que son muy difíciles de resolver. Quiero decir, la cooperación no es sencilla. Si uno le da un poquito si uno piensa un poco e intenta no ir como un bulldozer a decir lo mío es bueno, desde luego te lleva a veces a paradojas muy curiosas y a veces terribles, ¿no? Como esta de si cobro, no cobro, si hago, no hago, porque al final dices, pues es que casi lo mejor sería no hacerlo o darle el dinero al gobierno, ¿no? Si le das el dinero al gobierno ya olvídate, vas a ver lo que hace, ¿no? Y bueno, pues si queréis, hemos puesto un par de fotos. Esta es la foto final. Y lo mandé a un grupo de amigos por WhatsApp y una amiga puso, es un blanco perfecto, ¿no? Pues, y bueno, si tenéis preguntas, pues estaremos encantados de contestaros. Adelante. ¿Habéis utilizado el vídeo o electrónico o imagen electrónica como método creativo? No, porque los ordenadores los llevamos allí al inicio, y mientras yo daba clases a los profesores, mi compañera los montaba, entonces no hubo tiempo de interactuar con los niños con el material electrónico. Bueno, es que en realidad estamos hablando de un contexto en el que el problema que tenemos que resolver es, llevarnos tarjetas plastificadas porque no hay ninguna posibilidad de utilizar medios digitales, pero más aún, Xavi está hablando de esa situación en la que él desde Mali me urgía conectarme por internet para ver cómo resolvíamos, y la conclusión es, pues sal al patio y que cada niño coja un palito y escriba en la tierra, porque si lo que tenemos es tierra, pues utilicemos la tierra, si lo que tenemos son piedras, utilicemos las piedras. Yo creo que como estaba remarcando Xavi, es muy importante tener en mente que nosotros tenemos que ir allí no a aportar nada material o no a enseñarles cosas nuevas, sino a ayudarles a llevar por un camino más productivo lo que ellos hacen. Y en este sentido, no es necesario que tengan más libretas ni que tengan más medios digitales. Está bien, claro, pero no es necesario. Solo con lo que ellos tienen hay muchísimo que hacer, y de hecho es el mismo trabajo exactamente que hacemos, que nos gusta hacer y que si nos dejarían haríamos con todas las escuelas en Valencia y en España. Se trata de utilizar la lengua para comunicarse, de escribir en cualquier parte, pero los medios digitales están bien, pero ahora mismo, fíjate, están tan alejados de su contexto que... Sí, lo que pasa es que nuestra prioridad ahora... Sí, por supuesto es interesante, pero nuestra primera prioridad, claro, tened en cuenta que nosotros colaboramos, cooperamos en muchas cosas, pero nuestro punto de partida es la enseñanza, y especialmente la formación de maestros, y aún más específicamente para mejorar las lenguas, para aprender a comunicarse mejor. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego lo digital es muy aprovechable, y en el futuro esperamos poder utilizarlo como muchas otras cosas. Pero ya solo con el hecho de ponerlos a hablar, como decía Xavi, que hablen en clase, que se dejen de obsesionar por escribir, que hablen. Ya está, ya estás haciendo mucho. Y desde luego eso llegará. Pero todos los niños tienen una caligrafía impresionante, pero impresionante. Además, yo que escribo, la mía es horrible, me da vergüenza escribir nada, porque hasta el niño más pequeñito tiene una caligrafía impresionante, pero no sabían lo que escribían. Proyecto se podía realizar así, escribiendo en el suelo o escribiendo en la pared, con los medios que uno utiliza, porque es lo que va a tener el día de mañana, es que no va a tener otra cosa. No puede ir al kiosco comprarse una libreta, ni puede
Otra cosa sería que un padrino de por vida hubiera hecho una donación para que cada trimestre o cada semestre diera el material. Pero si no, es casi me parece mejor esto, el no endulzarles para luego que se peguen el matacazo otra vez. Sí. Sí, además es que, insisto, desde el punto de vista de la lengua no te hace falta más. No te hace falta más, en realidad. También es verdad, por esas paradojas que decía antes, que dices, hombre, es que son con 100 euros comprar las libretas de todo el colegio. ¿En serio no vamos a gastarnos 100 euros? Aunque luego pueda pasar esto, es que prefiero pagar yo toda mi vida 100 euros al año y que tengan libretas. Entonces, es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que intentamos en la máxima medida decir, bueno, ahora tenemos material, pero si no tenéis material podéis utilizar otras cosas, ¿no? Es más, es que las últimas tendencias pedagógicas, no sé si lo sabéis, es volver a los materiales rústicos. Los bebés de Shakira y Piqué van a una guardería donde utilizan trozos de palo y de piedra. Entonces, la moda vuelve ahí, que en realidad no nos hacen falta los materiales. Bueno, yo la verdad que me encanta el proyecto. Nosotros desde el grupo de investigación lo hemos hecho en Hispanoamérica, pero claro, con otras tecnologías o con otras herramientas. El proyecto es fantástico, yo creo que no se le puede pedir más. Me pregunto, o mejor dicho, os pregunto, ¿habéis planteado el tema de la brecha digital? Yo sé que la finalidad de este proyecto es la que es. Pero que yo creo que por ahí van un poco las preguntas cuando se hablan de los artículos digitales, ¿no? No tenemos que olvidar que hoy día la sociedad a nivel mundial está influenciada por lo que es las redes naturales de comunicación, redes sociales, espacios virtuales, de enseñanza, aprendizaje, etcétera, 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 que al fin y al cabo, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿no? El analfabetismo digital, ¿verdad? Entonces, ¿os habéis planteado, digo solamente si os habéis planteado, ¿no? Si tiene que ver con el proyecto, porque ya veo que el proyecto es otra cosa, ¿no? Pero ¿habéis planteado la posibilidad, claro que no solamente es el ordenador, Claro. porque nosotros tenemos ya directamente 15 ordenadores para donar, os lo digo, pero el de hacerlo que no es el ordenador, es el llevar los ordenadores, es la conexión. Claro, Internet. Claro. Entonces, yo porque me preocupa mucho el tema de la brecha, la desigualdad que genera el no acceso a los medios no de comunicación, a las redes sociales, que al fin y al cabo sabemos que hoy día somos, pues eso, somos redes sociales, ¿no? Estamos con el WhatsApp colgando lo que estamos, la fotografía que estamos haciendo a vosotros, bueno, con el WhatsApp en este caso con el Facebook, ¿no? Entonces, bueno, ¿habéis planteado? Sí, en realidad los ordenadores los llevábamos sobre todo porque Voces había instalado una antena para conectarse a Internet. Si no, nos lo hubiéramos pensado, porque además también son problemas en la frontera, el peso, en fin. Entonces, como sí que había conexión a Internet, nos parecía que era fundamental, era de pronto conectar a este centro con el mundo. Literal. Y literalmente, además. Y luego, además, a mí me preocupaba el hecho, por lo de interferir que decía, bueno, a mí y a todo el equipo, ¿no? Nos preocupaba el crear un gueto, pero al revés, ¿no? Un centro en el que tuvieran de todo y al lado no tuvieran de nada. Pero ellos mismos tienen una conciencia de comunidad muy grande, entonces ofrecieron a la escuela pública la posibilidad de que los niños fueran después de clase a conectarse a Internet en el centro, que pudieran utilizar los libros, establecer algún tipo de préstamo. Entonces, claro, ahí tiene más sentido. Tiene más sentido porque, bueno, yo invierto en esta escuela porque es la que tengo y es la que conozco, pero sé que todo el barrio de Calabancoro va a poder ir con ciertas normas y ciertas pautas allí y poder aprovecharlo, ¿no? Y, de hecho, nada más irme, empezaron la formación en ordenadores y entonces me llegaron los correos de los maestros que estaban felices como una bellota de decir, hey Xavi, te estoy escribiendo por ordenador. Y yo, sí, fantástico, pues cuando quieras me vuelves a escribir, ¿no? Y bueno, de pronto están conectados al mundo. Claro, para ellos es como para nosotros situarnos cuando empezamos a acceder a Internet, cómo cambia el concepto del conocimiento y el acceso a la información. Cuando les puso el ordenador con la conexión a Internet, de repente descubrieron que no necesitaban los libros sobre historia o sobre
sobre esquemas de la digestión, de repente descubrieron que estaba ya todo ahí. Ahora el problema es sacarlo, porque no lo puedes imprimir. Claro. Por ejemplo, porque tener papel también es un lujo. Claro, Y la tinta, un puedes, esto de tinta es casi medio sueldo de un eso profesor. es impensable. Entonces, sí que nos lo hemos planteado, pero es un largo trecho. Y para empezar, pues eso, la formación de los maestros. Lo bonito es que por lo que, como explicaba Xavi, esta escuela se puede convertir, por la manera de socialización que allí tienen, en un centro de formación para otros maestros de otras escuelas. Entonces, de momento, ellos están empezando a utilizar los ordenadores y a familiarizarse con Internet. Pero claro, hay un larguísimo trecho por recorrer. Pero sí, no nos podemos olvidar de la brecha digital, porque si no, estamos creando una cosa aislada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues llegar hasta Bamako me parece algo impresionante. Concentrarse sobre educación es algo fundamental. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las dificultades que habías encontrado tanto en el momento de plantear la idea del proyecto como en realizar también el proyecto en esta zona tan especial que es una zona del Sahel y también en el momento de la llegada? Bueno, en realidad fuimos en enero, pero en realidad la idea era ir en noviembre. Lo que pasa es que nos íbamos el domingo y el viernes hubo el atentado del hotel en Mali, como recordáis, con lo cual suspendimos ese viaje. Esa es una dificultad que no vamos a negar, ¿vale? En realidad es un país en guerra, es un país con una conflictividad muy grande, pero Bamako no. Bamako es una isla, es una ciudad muy, muy tranquila, entre comillas, muy segura. O sea, por la noche pues no es muy recomendable, pero vamos, yo no me encontré en ningún momento en situación de peligro ni de riesgo. Y fuimos por donde fuimos a visitar familias en lo más interior del barrio de Calabancoro. Bueno, llegó barrio, pero es como si fuera una ciudad, porque era enorme, ¿no? Y eso es una dificultad importante. El hecho de que estén en guerra con su propio, o sea, prácticamente una guerra civil, pues significa que no tienen medios. Y ellos quieren ponerte facilidades, pero en realidad no pueden, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso llama la atención y es lo que la gente te dice, ¿pero en serio te vas a Mali? ¿No? Pero al final es lo de menos. A mí la dificultad real es la que comentaba antes, la de yo cómo enseño aquí. Ayer creo que le comentaba a alguien, yo sobre todo trabajo sobre literatura y literatura infantil. Entonces digo, bueno, pues mira, o sobre lectura también. Pues cualquier cosa sirve para leer, no sé, pues carteles o, por ejemplo, si tenéis periódicos usados o revistas, y me miraron así con cara de decir, ¿este qué dice? Revistas, periódicos, esto, tú sabes dónde estás, ¿no? Y en efecto, es que luego me fijé que ni siquiera en Bamako se veían papeles por el suelo. O sea, es una sociedad en la que la escritura es una cosa completamente elitista, ¿no? Y eso fue mi mayor dificultad, no el hecho de que hayan terroristas y que haya una guerra. Esa fue mi dificultad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo me acuerdo de una cosa que ha dicho al final de su ponencia, que es una cosa muy importante, que usted también ha aprendido de esos niños. Y eso es un hecho que no podemos negar, de que el proceso de aprendizaje es un hecho recíproco. Por tanto, el ser humano, hasta el último soplo de su vida, quedará aprendiendo cosas nuevas. Esos niños, desde luego, han aprendido muchas cosas, como por ejemplo, la más importante es aprender a escribir, aprender a conversar en un idioma que no es el suyo. Y la pregunta es, ¿usted qué ha aprendido de esos niños? Bonito. Me voy a emocionar. Bueno, pues mira, como didacta, pues eso, los retos de decir, vamos a ver, que no te lo sabes todo, ¿no? No creas que sabes de todo, no creas que es el amo del universo, porque hay muchas realidades en las que tus esquemas no funcionan y tienes que cambiar de esquemas. Y cambiar de esquemas es mucho más difícil que cambiar de actividades, es cambiar el paradigma mental, ¿no? Y luego, bueno, a mí, desde el momento que llegué, me sorprendió que los niños siempre estaban riendo, siempre estaban riendo.
Y eran felices, pero se les veían muy felices. Y luego te contaban historias de vida y decías, pero ¿cómo pueden estar tan contentos? Y claro, es una cuestión que siempre sale en estos foros, ¿no? Uno aprecia las cosas cuando no las tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues ver que la gente puede llegar a ser muy feliz y que puede llegar a disfrutar mucho del día a día, además ellos viven muy al día, pues a mí me impactó. Me impactó mucho más que otros viajes que he hecho a países también con problemas. Malí es un paso más, una cosa bastante impresionante. Y ahí desde luego me fui con un bagaje, con una maleta impagable. Bueno, pues yo quiero agradeceros esta ponencia a los dos y a vuestra compañera que no ha podido venir. Me ha parecido muy interesante, igual que al resto de la sala. Lo que yo quería comentar ha salido ya en las cuestiones que habéis manifestado aquí. Decirte que me ha llamado mucho la atención con el respeto que habéis ido a un proyecto de cooperación, ¿no? Que en realidad no llego allí en plan invasivo a implantar lo mío. Eso lo has dejado muy claro, muy explícito. Eso que te ha llevado tú corrobora todavía más el hecho de que se está cooperando, no yendo allí a implantar o implementar algo que lo que dices, aquí funciona, pero hay otros esquemas que no tienen cabida. Y otra cosa que ha salido, que la acabas de nombrar, es el concepto de felicidad en relación a lo material. Nosotros, a través de esta gira con los congresos que llevamos, ha salido en varias ocasiones con el tema tanto del grupo de expertos como de las comunicaciones, ¿no? Como en el mundo mal llamado primer mundo está tan relacionado el concepto felicidad con el concepto de tener. Y en cambio, otras personas como vosotros, tras esa experiencia, nos trasladan ese sentimiento de felicidad de los niños, además una felicidad tan inocente y además tan verídica. No es una felicidad fingida, que no tiene nada que ver con el concepto material, independientemente de que luego, bueno, se les proporcionen, en este caso, libretas o se redescubra que ya tienen ellos los medios para optimizar, ¿no?, esa educación que vosotros estáis por ahí intentando, porque el tema de una educación por proyecto, aquí queda mucho que avanzar. O sea, que si ya está allí, la estáis metiendo allí, es un avance, van a superarnos, nos van a adelantar. Y el tema de los materiales, como aquí se están quedando obsoletos, estamos descubriendo que es un negocio más que un instrumento educativo y bueno, pues eso no lo veo muy precursor esto que estáis haciendo vosotros, con lo cual me ha encantado. Y nada, para no extenderme más, felicitar tanto a los ponentes como a la sala y dedicarles este gran aplauso.